Hola, sabíamos que el revuelo iba a ser mayor cuando publicáramos una investigación en la que veníamos trabajando desde hace como un año, cuando llegaron las primeras pistas sobre varios elementos que podrían hacer pensar que el avión de Avianca, que hace 27 años explotó aquí en Suacha, podría haber tenido un accidente y no un atentado terrorista como hemos creído todos estos años. Lo que no anticipábamos, aunque sea entendible, era la reacción de los familiares de las víctimas, acusándonos con apenas la primera entrega de que todo se reducía a una campaña comercial y que ese caso ya estaba cerrado y no admitía siquiera la revisión de otras posibilidades. Lo más duro era el sentimiento que expresaban de que el espectador los estuviera revictimizando con esta investigación. Por ser las víctimas las portadoras de esa queja, de ese inconformismo, pues nos pareció justo responder en un editorial como lo hicimos el pasado jueves. Y no para desvirtuar esa idea de algo puramente comercial por publicarlo en entregas, que se cae de su peso, pues toda la investigación se puede leer gratis en nuestra plataforma digital y además pues es un poco insólito eso de pretender que un tema tan complejo y con tantos elementos, tanto para comprobar esta teoría o mostrar los elementos de esta teoría como para desvirtuarlos de la oficial, pues resolviéramos simplemente publicarlo a las carreras como si fuera una noticia de última hora. Pero ya les digo, más que de eso, lo que planteábamos pues era una reflexión más profunda sobre la construcción de memoria y de verdad en este país, tema en el que insistimos además en nuestro editorial del domingo, porque el periodismo no está para juzgar ni para hacer comprobaciones de tipo judicial, y esa no era la intención de esta investigación, pero sí debe dudar, indagar, buscar la información oculta, atar cabos. Ese es un aporte a la verdad que desde el periodismo es, digamos, una obligación con las víctimas, no solo de este caso, sino de todas. Y al hacerlo, pues no se busca ni mucho menos revictimizar, sino, por el contrario, hacerles en realidad un homenaje a través de esa búsqueda de la verdad. Siguiendo con tragedias aéreas, obviamente, esta semana estuvo centrada toda la información en la del chapecoense, y hubo en ese cubrimiento un interesante jalón de orejas del querido colega Hugo Higuera, quien tomó un artículo que se hizo esa misma mañana, justo después del accidente, con un par de expertos en aeronaves sobre el modelo del avión y algunos percances que había tenido y críticas que había sobre su diseño. Pues Hugo y otros titueros tomaron esa información 2 días después para destrozarla, cuando ya era bastante claro que no había sido falla del avión, sino falta de combustible. También criticaban que la cifra de muertos estaba errada, lo cual es cierto porque la primera cifra que se dio después se corrigió, las autoridades la corrigieron. Pero es interesante la crítica para informaciones de este tipo que se van precisando con el paso, con el correr de los minutos, digamos, o que pierden vigencia conforme van sucediendo nuevos hechos. Sería como tomar algo que hubiera dicho Hugo Higuera antes de un partido del Junior y después asumir y analizarlo como si lo estuviera diciendo después del partido. En otro tiempo, pues eso haría parte del archivo y los ratones de biblioteca lo contrastarían con informaciones de días posteriores, pero ahora quedan ahí vivas en la red y no muchos, como en este caso, se percatan del día y la hora de publicación y de producción de esas informaciones. No se me ocurre una manera práctica de solucionar ese problema, pero ahí está. Pero hubo otros errores memorables también esta semana. También en alguna nota sobre esta tragedia decidimos que la aerolínea La Mía no era boliviana, sino bolivariana. Cierto es que nació en Venezuela, pero no fue por eso que la bolivarianizamos. Y @Juan Camilo me hizo reír también con un jalón de orejas. Decía, la foto está chévere, sobre una foto que ilustraba una nota sobre la renovación de los semáforos en Bogotá, pero agregaba con razón, aunque es de un semáforo de Cartagena y no de Bogotá. Y una última de don Jairo Alberto García, primera página del Impreso, llamado en una nota sobre Transmilenio, y escribimos cómo se podría afrentar una crisis de transporte, toda una afrenta al lenguaje. Bueno, no más, nos vemos, chao.